Hola, ¿qué tal? Esto es Semana. Quedan 2 semanas clave para definir el futuro de las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Una de las reformas que está a punto de hundirse es la reforma pensional, que es la base de las reformas sociales que queda en este momento en el Poder Legislativo. Y la ponente de esa reforma es la representante de la Alianza Verde, Marta Alfonso. Representante, bienvenida a Semana, gracias por conectarse con nosotros. Muy buenos días para ti, para Semana y su audiencia, aquí atenta a sus preguntas. Representante, quedan 2 semanas de agenda del Congreso. Esta reforma pensional fue agendada para el lunes festivo a las 5 de la tarde, un día que es probable que no haya quórum para debatirla. ¿Se va a hundir la reforma pensional? No, esperamos que no y estamos haciendo todo lo posible porque salga adelante. Esta es una reforma muy importante para el país que garantiza una mayor redistribución de la riqueza, que permite que los que menos tienen o no tienen nada sean cobijados por un sistema de protección a la vejez, especialmente esos adultos mayores que diariamente nos conmueven pidiendo comida en las calles, vendiendo refrescos en los semáforos. Para esas personas esta reforma es urgente, es súper necesaria y por eso estamos tratando de empujarla con toda para que salga. Por supuesto, tenemos un problema en contra, una desventaja que es el tiempo, como bien lo has señalado, pero tenemos una fortaleza y es que es una reforma muy bien construida técnicamente, por eso ha generado tanto consenso, una reforma respaldada por el Ministerio de Hacienda que acaba de dar un concepto positivo, una reforma que entendemos muchos congresistas como necesaria y en esa medida creo que el alto nivel de consensos que hemos tenido hasta hoy va a permitir que el debate fluya rápidamente. Representante, ese concepto positivo que usted menciona de Hacienda llegó esta semana y lo que dice es que para 2067 va a ser necesario tener una nueva reforma para ajustar, una reforma para parametrizar, porque los recursos a partir de ese momento no van a alcanzar, ya que van a ser más personas mayores que personas jóvenes que pueden estar cotizando. ¿Hay forma de resolver esto? Porque de todas formas sabemos que se va a requerir reforma pensional en unos años, porque no se ajusta todo para que sea viable económicamente a largo plazo. Es que 40 años es un largo plazo. Imagínate que la reforma, el sistema pensional actual ha tenido por lo menos 13 ajustes jurídicos, paramétricos, financieros. Y te cuento que ninguna reforma en el mundo, ningún sistema pensional, mejor que reforma, ningún sistema pensional en el mundo es estático, quieto, inamovible durante más de 15, 20 años. ¿Por qué? Porque los sistemas pensionales dependen del mercado laboral, de las dinámicas de la economía y de las dinámicas demográficas, el envejecimiento, o que haya un bono demográfico de gente joven, o que, bueno, las dinámicas de la población. En ese sentido, es imposible pensar que una reforma va a ser sostenible, inamovible y quieta durante 50 o 100 años. El actual sistema pensional que tenemos, como te digo, en 30 años ha tenido por lo menos 3 ajustes de fondo profundos, 3 reformas profundas y como 10 más ajustes jurídicos y ajustes al sistema. Entonces, acá lo que se está proponiendo es 40 años de un horizonte de estabilidad, pero que obligatoriamente va a tener que ajustarse antes de ese periodo para que logre sostenerse en el tiempo. ¿Qué significa eso? Esperar que haya, ojalá, mejores condiciones de la economía colombiana, que ojalá hayamos tenido una reforma laboral que garantice la superación de la informalidad, que supere que mejore las condiciones del mercado laboral y que en esa medida, en su momento, cuando tengan que hacer una nueva reforma o tengamos que hacer una nueva reforma como país, puedan ajustarse, por ejemplo, semanas, edades, entre otros criterios del sistema pensional que hoy no se están Representante, ajustando. en ese punto, y justamente le quería preguntar por este tema, semanas y edades. ¿Es probable que en el futuro los colombianos tengamos que pensionarnos
más tarde y con más semanas para que sea sostenible darle pensión a las personas? Claro, es que hoy de hecho uno de los ajustes de fondo que se está solicitando por muchos expertos es que se aumenten las semanas o que se aumente la edad de pensionarse. Ese debate no lo quiso dar el gobierno nacional y lo que hace es ajustar otros componentes del sistema, pero con absoluta seguridad en 20, 30 años vamos a tener que hacer un ajuste en ese sentido por varias razones, como te decía, porque es posible que las dinámicas de la economía hayan cambiado, pero sobre todo porque en la medida en que la ciencia avanza, sobre todo la ciencia médica, las personas tienen más expectativa de vida, pero también por múltiples razones demográficas, en 20, 30 años estará el país, el mundo, todos los países del mundo obligados a hacer ajustes a sus sistemas pensionales, muy posiblemente en materia de prolongar, aumentar la edad de jubilación, toda vez que vamos a tener más expectativa de vida, posiblemente mejores condiciones del mercado laboral, etcétera. Entonces, los ajustes paramétricos, las reformas pensionales son un elemento connatural a las dinámicas de los sistemas pensionales, por esto que te mencionaba, Porque economía y representante, demografía. usted mencionaba que el gobierno no quiso dar el debate todavía de subir la edad de pensión. De hecho, ningún gobierno ha querido dar este debate porque es impopular decir a los ciudadanos que se va a pensionar cuando usted esté mayor y que tendrá que trabajar más para poder cotizar lo que se necesita para que sea sostenible el sistema de salud. ¿Usted qué le pide al gobierno de Gustavo Petro para estos 15 días? ¿Le pide desde ya que haya sesiones extras? ¿Le pide que envíe algún mensaje político para que la reforma sea aprobada en la plenaria? No, pues le pido que establezca un diálogo con la mesa directiva de la Cámara de Representantes que me tiene sorprendida porque pues las citaciones que está haciendo nos quitan más oxígeno cada vez. Esta semana no se agendó la reforma pensional o se agendó pero en un 10º punto sin posibilidad alguna pues de iniciar el debate. Se han estado aprobando 2, 3 proyectos nada más por sesión. Le pido que le mande un mensaje al Congreso de la República, especialmente a la Cámara de Representantes, para que haya mayor rigor y disciplina en el cumplimiento de horarios y de agendas programadas de los órdenes del día para que podamos avanzar. Porque, bueno, pues definitivamente esta situación, un poco de laxitud en el manejo de la agenda, en la programación de las sesiones, va a perjudicar una reforma que es estructural para el país, que, como decía en un principio, la necesitan los colombianos y colombianas. Esta es una reforma que además genera una cantidad de estrategias para que personas que ya teniendo la edad, pero que les hacen falta semanas o que no han completado la cantidad de plata que tienen que ahorrar, que son gran mayoría de los que están afiliados a fondos privados, no han podido pensionarse. Esta reforma les permitiría una opción para poderse pensionar. Representante, la mesa directiva no ha agendado en un cronograma que le funciona a la reforma este debate, pero la presidencia de la Cámara está en Andrés Calle, quien es liberal y de la bancada del gobierno. ¿Considera que al representante Andrés Calle y presidente de la Cámara le ha faltado compromiso con la reforma pensional? No entiendo qué pasa en varias oportunidades y ayer también en la plenaria finalizando se lo planteé y es que él más que nadie sabe la necesidad del agendamiento de esta reforma y en esa medida pues los agendamientos que ha estado haciendo realmente no ayudan. Que convoque un lunes festivo a las 5 de la tarde, a mí me genera muchas dudas de su compromiso con este debate y con esta reforma. Yo esperaba que hubiese agendado el lunes festivo desde muy temprano, porque aquí desafortunadamente en el Congreso de la República ha hecho carrera una cultura institucional muy desafortunada de empezar 1 hora y media, 2 horas después de que se cita. Representante, usted fue ponente de la reforma a la salud que ya se hundió en el Congreso, pero que se sabe que va a volver a llegar próximamente, posiblemente en la próxima legislatura.
Y esta planteaba un cambio en el sistema de salud y mientras se estaba tramitando reforma a la salud, pues el gobierno tomó algunas medidas para intentar aplicar esa idea que tienen del sistema de salud. Pero recientemente hay 3 EPS que han manifestado su necesidad de salir del sistema porque las finanzas no dan. También se implementó un sistema de salud de los maestros que a un mes de estar en marcha, pues ha tenido problemas en los que los docentes no han podido acceder a servicios y bueno, hay varias EPS intervenidas. ¿Usted considera que esto que yo le menciono acá al comienzo de esta pregunta es una señal de que hacía falta la reforma pensional o una señal de que la reforma que estaba planteando el gobierno no es la que funcionaría y la que sería operable para los colombianos? No, yo creo que la reforma del gobierno era absolutamente necesaria. Hoy estamos viendo una situación muy grave. Yo venía escuchando una rueda de prensa que dio el superintendente de salud y en donde señala cosas tremendamente graves del sistema de salud y del manejo de las EPS que hoy están intervenidas, que son Sanitas, Nueva EPS y SOS Salud. Esas 3 EPS tienen hallazgos de ocultamiento de facturas. Por ejemplo, en Sanitas se encontró el pago por más de 56.000 millones de pesos anuales en arrendamientos de locales o sedes de IPS a las que además se le pagan servicios cuando se supone que cuando yo te contrato un servicio, tú en ese servicio que me vendes estás incluyéndolo todo. O sea, ningún operador, tú le pagas el servicio y además le pagas el arriendo. Eso, por ejemplo, es gravísimo. Entonces, lo que creo que se está demostrando es que realmente no hay una falta de recursos de la UPC, sino una muy mala administración y manejo de esos recursos que hoy están saliendo a la luz pública. Lo segundo es decir que es muy desafortunado que las EPS, después de 30 años de haber vivido de los recursos de la salud de los colombianos, hoy que hay crisis, hoy que hay un gobierno que les dice no les voy a salir a dar más plata porque ya por lo menos en 2 o 3 oportunidades se han salido a hacer salvamentos financieros, a darles más plata. En el 2019 creo que 7 billones de pesos para tratar de equilibrar estas deudas que tenían y a pesar de eso vuelven y se quiebran, nunca les alcanza la plata y en esa medida pues yo lo que realmente me duele mucho que la CPS hoy que hay una situación de crisis y que hay un gobierno que dice esto lo tenemos que parar y cambiar para la sostenibilidad del sistema, digan, ah, no, entonces así no me sirve, chao. Creo que eso no es ético, no es responsable, es de una ingratitud infinita con el pueblo colombiano que durante 30 años financió muchas de sus empresas, de su crecimiento económico y hoy lo que esperaríamos es que tengan una actitud solidaria, de diálogo, de mirar cómo logramos reencauzar este sistema que yo sí creo que está muy mal gracias a la ley 100, gracias a la intermediación financiera, gracias a los malos manejos de la CPS. Entonces, la reforma era necesaria, sigue siendo necesaria. Yo espero que el gobierno la pueda radicar nuevamente. Y bueno, pues aquí estaremos al frente tratando de impulsar esta reforma al sistema de salud colombiano porque realmente es una necesidad. Representante, pero con el punto de los maestros del Fondo del Magisterio, el FOMAC, esto puede ser un antecedente para mostrar que hay una incapacidad de parte de las entidades públicas del gobierno nacional para tener al cargo la salud de las personas. Estamos hablando de que esta crisis en la que hay personas que no tienen atención sucedió con 800.000 personas. ¿Qué pasaría con una reforma en la que 50 millones de colombianos dependen del gobierno o dependen de la superintendencia? Bueno, el FOMAC y el régimen de salud de los maestros es un régimen especial, es distinto al sistema general, tiene unas particularidades y lo que ha planteado por lo menos FECODE es que el problema de lo que hoy está pasando no es del modelo que se concertó entre los profesores
y el gobierno, el modelo de salud, sino que lo que se está viendo aquí es un problema más político y ellos lo que han señalado, los mismos profesores de FECODE y lo ha ratificado también el gobierno nacional, la superintendencia de salud, el ministro de salud han dicho que el problema es la presidencia de la FIDU previsora, que en lugar de implementar el modelo que se concertó con los profesores, terminó volviendo a intermediar la salud de los profes, contratando con los mismos operadores que venían, que recibían muchas quejas dentro del sistema de salud de los profes, así que es posible que aquí no esté funcionando el modelo, no por el diseño mismo que hicieron en concertación gobierno y FECODE, sino por intereses políticos del actual presidente de la FIDU previsora, que está tratando de que todo se mantenga tal cual como venía antes. Así que pues ahí hay no una incapacidad del gobierno, sino un problema político, creo que de profundas dimensiones, porque no se pone al frente gente que realmente quiera implementar esos nuevos modelos. Representante, un último punto. No me puedo ir sin preguntarle si usted está buscando la presidencia de la Cámara de Representantes. Ahora hablaba de estar al frente, su nombre ha sonado, se sabe que la Alianza Verde tiene la presidencia de la Cámara en la próxima legislatura. ¿Usted se ve como presidenta de la Cámara o cree que una compañera de bancada suya sería la presidenta de la Cámara? Yo creo que le haría mucho bien a la presidencia de la Cámara una mujer, porque creo que las mujeres por lo general tenemos mayor disciplina y mayor rigor en los temas de agenda que les comentaba hace un rato, en una cultura de compromiso y cumplimiento de lo establecido. Y en esa medida yo creo que le vendría muy bien una mujer presidenta a la Cámara. Sin embargo, pues yo tengo distancias enormes con las posiciones políticas de Catherine Miranda, que es una de las candidatas a esa presidencia. Si el Congreso, particularmente la Cámara de Representantes, confiara en mí y me pusiera esa tarea, estoy lista para servirle, pero a la Cámara y al país. Pero también quiero decir que en este momento no estoy haciendo campaña porque estoy concentrada en sacar una reforma pensional para los colombianos, para la gente más humilde, para la gente que no alcanza a pensionarse en el régimen privado que hoy tenemos, que compite con el público, que no ha podido pensionarse por este sistema medio absurdo que tenemos en Colombia. Así que Representante, estoy... no está en campaña, pero el nombre está sobre la mesa. Sí, exacto. Y mucha gente me lo ha dicho, tú deberías aspirar, hay mucha gente que me ofrece su respaldo, pero yo en este momento estoy concentrada en reforma pensional. Sin embargo, no descarto la posibilidad de servirle a la Cámara de Representantes porque creo que si la presidencia de la Cámara estuviera en manos de Catherine Miranda, muchos de nosotros y nosotras representantes a la Cámara no tendríamos garantías en su presidencia. Es una persona que ha mostrado una clara posición política e ideológica contra el gobierno, contra sus reformas, y quienes defendemos esas reformas que creemos son para la gente, seguramente no vamos a tener garantías en una presidencia suya. ¿Y del gobierno le han enviado mensajes a usted como representante para que sea la candidata a ese cargo? Pues te voy a contar que no, que yo me he enterado, por ejemplo, de ser ponente de las reformas de la salud, la pensional, por los medios de comunicación. Y estoy lista para servirle al país, porque yo coincido con este gobierno en sus propósitos de redistribuir la riqueza, de mejorar las condiciones de vida del país, y en eso nos encontramos en la esfera pública, pero pues no tengo ninguna relación personal que me permita saber qué están pensando o no he sido convocada a una reunión formal en donde me manifiesten algún interés de que yo lidere una campaña para la presidencia de la Cámara. Y de hecho te voy a decir que creo que el gobierno poco se está metiendo en esa discusión. Representante Marta Alfonso, pues le agradecemos por conectarse con Semana para hablar de esos temas y siempre bienvenida a este espacio. A ti muchísimas gracias, Juliana. Feliz día y para toda la audiencia un abrazo enorme.
Y todos ustedes sigan conectados con semana.com para más información.